Hola, somos Rocío, Marina y Laura y os vamos a hablar de la profesión del traductor y su visibilidad en la sociedad actual. En primer lugar, vamos a centrarnos en la profesión del traductor y del intérprete. Para ello, vamos a echar un vistazo a la figura del traductor a lo largo de la historia hasta la actualidad, basándonos en el capítulo Evolución de la reflexión sobre la traducción, del libro Traducción y Traductología de Amparo Hurtado. El traductor a lo largo de la historia. Antigüedad. Ya encontramos en la prehistoria la profesión de intérprete y la de traductor, que se originó de forma ligeramente posterior a la consolidación de la escritura. En la antigüedad, los traductores eran eruditos, tenían una formación y una cultura muy elevada, una educación que solo podía recibir la élite. Así pues, cualquier erudito que se preciara debía dominar el latín y el griego, entre otras materias. En esta época encontramos que las traducciones se basan en los autores clásicos y en la Biblia, como San Jerónimo con la traducción de la Biblia al latín, la Vulgata. Edad Media. En la Edad Media, dentro de una sociedad estamental, observamos que la cultura se recluye en los monasterios y que, por tanto, serán los propios monjes los que lleven a cabo la traducción de los evangelios o de las hagiografías latinas. ¿Y quién les encarga esta ardua tarea? Serán los propios reyes los que encomienden las traducciones y decidan qué es lo que se puede o no traducir, como el rey Alfredo, que incluso llevó a cargo algunas traducciones. Renacimiento. En el Renacimiento asistimos a la primera gran revolución del mundo de la traducción, el descubrimiento de la imprenta, que traerá una nueva clase de lectores y el nacimiento de las lenguas nacionales. En esta época, la traducción se convierte en una cuestión política y religiosa, con el ejemplo de Lutero con su reforma y la traducción de la Biblia. No es de extrañar que encontremos a los primeros mártires traductores, como Fray Luis de León y Dolet. Siglo XVII. En el siglo XVII, Europa se rige por el gusto francés. Las bellas infieles se convierten en el punto de referencia para traducir. Los clásicos se modifican, con adaptaciones lingüísticas y extralingüísticas para seguir los gustos de la sociedad francesa del momento. Encontramos a un traductor que también cumple la función de adaptador, ya que en esta época se prefiere la distancia cultural y la diferencia lingüística. Siglo XVIII. Llegamos al siglo XVIII, en el que se incrementa el intercambio cultural y el interés por las lenguas extranjeras. La proliferación de diccionarios generales y técnicos da como resultado el auge del papel de la traducción, sobre todo de la traducción especializada. Además, empezará a ampliarse el número de lenguas que se traducen y el gusto por el exotismo, como vemos en la traducción de Las mil y una noches de Antoine Galland. Siglo XIX. Cambiamos al siglo XIX, marcado por la expansión industrial, comercial, científica y técnica. Se internacionalizan las relaciones diplomáticas, técnicas y científicas, por lo que se crean las primeras organizaciones y congresos internacionales. Se multiplican los intercambios lingüísticos y la traducción adquiere un papel más relevante. La traducción de las literaturas antiguas se deja a un lado, ahora serán las literaturas contemporáneas y exóticas a las que se dirija la atenta mirada del público. Siglo XX. Y, por fin, el siglo XX. Este siglo resulta ser un periodo muy importante para la traducción, no en vano se denomina la era de la traducción. El auge de los avances tecnológicos y el incremento de las relaciones internacionales ponen en primer plano la necesidad de traducir e interpretar. Este periodo convulso y caracterizado por las guerras mundiales marcan profundamente la traducción, que se adaptará a las nuevas necesidades. Surgen nuevas variedades, que además se extienden a todas las ramas del saber, e incrementan la importancia de la traducción especializada. Se crean las primeras organizaciones profesionales y centros de formación para traductores e intérpretes. Una vez hemos visto cómo se ha desarrollado el papel del traductor a lo largo de la historia, vamos a ver cómo se forma el traductor en la actualidad para llegar a ser un buen profesional. Una de las polémicas más discutidas en la disciplina de la traducción es la de si el traductor nace o se hace. En España, el Ministerio de Educación dio su respuesta aprobando la licenciatura de Traducción e Interpretación. Los estudios de traducción pretenden dar una formación específica para sacar el máximo provecho de los potenciales traductores. Asimismo, pretende evitar que se descalifique a los traductores y que se subestimen las cualidades necesarias para ser un buen traductor. Además, a través del perfeccionamiento y la enseñanza en las universidades, también se asegura que surgirán futuros investigadores y docentes de la especialidad, además de traductores. A continuación, vamos a hablar de algunas competencias traductoras que el traductor adquiere en sus estudios según el artículo La didáctica de la traducción, desarrollo de la competencia traductora, de Patrick Zabalbe-Ascoa.
En primer lugar, tenemos el conocimiento consciente de lo que supone traducir, seguido de las distintas dificultades de las lenguas meta y de partida. A continuación, tenemos el conocimiento de la naturaleza de las posibles diferencias entre las culturas y las lenguas, así como una buena formación general académica e intelectual y una buena educación formal en traducción, análisis, interpretación y producción de textos. Finalmente, también es importante tener experiencia de traducción o redacción de textos. Pero sobre todo, es muy importante tener inteligencia y capacidad de razonamiento lógico e inferencial, así como capacidad de análisis. Una vez los estudiantes ya están capacitados para el mundo laboral, tenemos que ver qué condicionantes y circunstancias se encontrarán durante la trayectoria profesional. Tenemos que tener en cuenta, aunque haya muchas y variadas salidas profesionales en nuestro ámbito, que nuestro cliente seguirá ciertos criterios a la hora de contratarnos. Nos pedirá que tengamos un excelente dominio de la lengua materna y un buen conocimiento de la lengua de partida, así como que conozcamos el tema que trata el texto. También tendremos que poder detectar, entre otras cosas, las posibles dificultades del texto, sus carencias, ambigüedades, errores eventuales, pero sobre todo su finalidad, sus funciones, su presentación, su norma de redacción y su legibilidad. Para conseguir todo esto, debemos tener técnicas de traducción demostradas por diplomas y títulos. Asimismo, debemos dominar las herramientas informáticas, es decir, tendremos que saber usar distintos formatos y programas específicos y generales. Además, deberemos tener muchos recursos a nuestro alcance, como documentos paralelos o colaboración con expertos. Pero sobre todo, tenemos que poder reconocer nuestros límites, saber trabajar rápido, bajo presión y con plazos cortos de tiempo. Y durante todas las etapas del trabajo debemos saber mantener una actitud racional y una buena relación laboral con el cliente, además de ser discretos y asegurar la confidencialidad. Pero, ¿qué pasos debemos seguir para convertirnos en traductores profesionales? En primer lugar, debemos estudiar la carrera en una de las universidades que la ofrezca. Y si queremos especializarnos o centrarnos más en la investigación, realizaremos un máster o un doctorado. A continuación, tenemos que decidir si queremos trabajar en una agencia, en una empresa o de manera autónoma. Además, debemos asociarnos a una asociación profesional, preferiblemente a una general y a otra de nuestra especialidad. Una vez hemos hecho nuestra elección, hacemos un listado de posibles agencias de traducción y clientes e invertimos en nuestro equipo de trabajo, es decir, en el ordenador, los programas de traducción, el módem, fax, etc. A la hora de planificar nuestro negocio, también tenemos que tener en cuenta que por lo que respecta al aspecto financiero, hay ayudas y cursos gratuitos de contabilidad, finanzas y otros temas relacionados que nos pueden ayudar. Asimismo, tendremos que hacer la declaración censal en Hacienda, en nuestro caso con el modelo 036-037, y nos daremos de alta en la Seguridad Social en régimen especial de trabajadores autónomos, en el cual los jóvenes emprendedores disfrutan de un pequeño descuento. No menos importante será la preparación del currículum vitae y de una carta de motivación que se adecue y adapte a la empresa a la que vayamos a enviarlo. Asimismo, podremos realizar un mailing a las agencias que nos interesen. Durante esta etapa tendremos que estar preparados para realizar pruebas de traducción que algunas empresas realizan a los posibles trabajadores. En cuanto recibamos un encargo, podremos consultar con nuestros compañeros de asociación cuestiones específicas relacionadas con las tarifas o el cliente que nos contrata. Al acabar nuestro trabajo, si hemos realizado una traducción creativa, tendremos que registrarnos en DAMA o en SGAE para poder pedir derechos de autor por nuestras traducciones. Finalmente, al enviar las facturas, deberemos restar el IRPF al total, el 21% o un 9% los 2 primeros años de la actividad laboral, y después deberemos sumar el IVA, un 21% si no es una traducción creativa. Para finalizar, nos vamos a centrar en la visibilidad del traductor. Como dice Lawrence Venuti, la invisibilidad del traductor se pone de relieve en dos formas. La primera, como falta de reconocimiento de la figura del traductor en la sociedad, a falta de consideración legal y en el mundo editorial, y la segunda, a niveles textuales, es decir, en la propia tarea de traducción, cuando el traductor ha de ser invisible para hacer visibles al autor y los significados del original, o cuando se pretende que la traducción se lea como un original. En ambas formas, la invisibilidad del traductor crea barreras culturales y refuerza la hegemonía de la lengua inglesa, ya que esconde prácticas de poder. Hay una serie de autores, entre los que destacamos a Manuel Serrat Crespo, José María Micó, Carme Camps y Ana Elena Suárez,
que están a favor de reforzar la visibilidad del traductor en cuanto a reconocimiento social, ya que creen que de esta manera la situación de precariedad en la que viven la mayoría de los traductores en este país mejorará. Además, todos coinciden en que crear una cultura de traducción ayudaría a reducir la cantidad de malas traducciones y mejoraría los índices de venta y las condiciones de trabajo de los buenos traductores. Asimismo, ayudaría a mejorar la reputación de los traductores que todavía no están reconocidos socialmente, puesto que existe la idea equivocada de que el traductor realiza un trabajo secundario. Todos coinciden en afirmar que gran parte de lo que se ha avanzado ha sido gracias a las asociaciones de traducción, como AETI, ACET o Sharsatif, al igual que los premios de traducción, como el Premio Nacional de Traducción, los premios Atrae o el Premio de Traducción Literaria Tomás Segovia. Por lo que respecta al reconocimiento a niveles textuales, el traductor desempeña un papel fundamental en los procesos de traducción. Sin embargo, también podemos encontrar algunos autores que afirman que el traductor ya es visible para la sociedad y no consideran que la visibilidad sea un problema existente hoy en día en el mundo de la traducción. Aquí vamos a hablar de dos autoras, Indira Karamshetty y Mona Baker. Por un lado, Karamshetty considera que, mientras el traductor esté de acuerdo con permanecer invisible en la traducción y hacer que la obra parezca una obra original en la cultura de llegada, no habrá problema en que su figura no sea visible para el receptor, ya que ese es el objetivo que se persigue. Esta situación se puede observar sobre todo en los contextos poscoloniales, en que se traducían los textos a la lengua y la cultura de la metrópoli para unificar a diferentes poblados mediante los productos traducidos. Por otra parte, Baker, en el prefacio de la segunda edición de su obra In Other Words, nos intenta mostrar de qué manera ha aumentado la visibilidad del traductor en la sociedad actual. Para ello, nos invita a echar un vistazo a la gran presencia de la traducción y la interpretación en los medios de comunicación, donde se critica, a nivel mundial, la falta de servicios de interpretación en juicios y se alaba la gran utilidad de los servicios de traducción en zonas de conflicto. Baker nos muestra cómo en cada parte de nuestras vidas sociales y políticas interviene la figura del traductor o del intérprete, cosa que, según ella, aumenta la visibilidad de la profesión. Con tal de saber cómo ser o no visible, podemos seguir a Lawrence Venuti, uno de los teóricos que más ha estudiado las estrategias que se pueden seguir a la hora de traducir, ya que si el texto traducido se lee como si fuese una obra original, la figura del traductor quedará diluida a ojos del lector. Para clasificar una traducción se tienen en cuenta tres factores que juegan un papel decisivo en la estrategia que sigamos, ya sea la de extranjerizar o la de familiarizar. Estos tres factores son el grado de extrañamiento de una traducción, el grado de fluidez de una traducción y el tipo de relaciones que existen entre culturas. Pero entonces, ¿quién decide si una traducción es o no visible? Puesto que nuestra labor siempre va dirigida a un determinado público, muchas veces serán estas atentas miradas las que decidan cuándo se ve o no se ve que es una traducción. Y, a menudo, se relacionará una mala traducción con una traducción visible. Finalmente, debemos tener claro en qué consisten estos tres factores que hacen que nuestras traducciones sean visibles. El primero es el extrañamiento de una traducción, y lo primero que denomina Venuti como traducción visible es aquella en la que el traductor sigue un método extranjerizante, es decir, aquel en que decide mantener las convenciones propias de la cultura origen y se aleja de las costumbres y hábitos de la cultura de llegada, un hecho que, sin duda, puede extrañar a los receptores de nuestra traducción. En cuanto a la fluidez de una traducción, según afirma Venuti, la estrategia de la fluidez es la causante de la transparencia, ya que borra la diferencia lingüística y cultural del texto extranjero. Por lo tanto, ¿tiene calcos nuestra traducción? ¿Los juegos de palabras o el humor son fieles al texto original? ¿Las referencias culturales se han mantenido igual? Si la respuesta a todas estas preguntas es que sí, sabremos que nuestra traducción será visible para nuestro público. Y por último lugar, las relaciones entre culturas, que hacen que la labor del traductor no sea solo traducir, sino establecer puentes entre dos culturas distintas. Para decidir qué método y técnicas seguimos para traducir, deberemos tener en cuenta el grado de proximidad o distancia que tienen las dos culturas con las que trabajamos. Cuanto más lejanas sean, más les chocará a nuestros lectores nuestra traducción si seguimos un método. Ahora ya hemos visto cómo era el traductor durante la historia. Veamos qué pasa con el traductor en la sociedad de hoy en día. Y para eso vamos a entrevistar a diferentes grupos de personas.
En primer lugar, entrevistaremos a profesionales de la traducción, también entrevistaremos a profesores de traducción, a alumnado de traducción y, por último, a gente de a pie. ¿Hay algún ámbito de formación que crees que no se da bien en la carrera? Pues, por ejemplo, viéndolo desde mi punto de vista, que estudio traducción audiovisual, creo que a lo mejor sí que sería un poco importante también tener algo relacionado con la corrección en todos los ámbitos, porque creo que es algo muy importante y que puede ser una salida viable para cualquier tipo de traducción. Entonces me gustaría que no solo los que optan por la traducción literaria fuesen aquellos que pueden disfrutar de la corrección. Creo que a lo mejor deberíamos tener, aunque no sea una asignatura general, pero algunos talleres o algo sobre ello. Creo que eso mejoraría bastante. Vale, ¿qué caracteriza a un buen traductor? Bueno, pues esta pregunta no es fácil. A un buen traductor lo caracteriza, en primer lugar, creo yo, el dominio de las lenguas, ¿no? Esto es una cosa seguramente básica y casi obvia, pero hay que decirla, ¿no? Porque uno tiene que dominar por lo menos las dos lenguas de una combinación concreta, de un par, ¿no? No al mismo nivel, porque una la utiliza de una manera activa y la otra de una manera más pasiva, pero la comprensión en la lengua extranjera tiene que ser una comprensión cabal, vamos, exhaustiva y completa, y su lengua, la lengua propia, la tiene que dominar hasta extremos que son difíciles de imaginar, porque uno con la lengua tiene que hacer de todo, ¿no? Tiene que ser capaz de hacer de todo, o sea, tiene que ser capaz de utilizar la lengua en registros muy distintos, sobre todo si uno se dedica a traducir libros, y más concretamente literatura, donde pues se puede encontrar con todo tipo de cosas, todo tipo de registros, con todo tipo de temas, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. No sé si es lo más importante, pero desde luego lo más básico. ¿Y qué creéis que estudia un traductor? Supongo que idiomas, métodos de traducción, técnicas de transcripción. Asignaturas relacionadas con el estudio de textos, algunas según idiomas, yo qué sé. Vale, entonces, por ejemplo, muchas veces nos dicen en la calle cualquier persona que sabe idiomas, en plan, sí, tú que has estado 2 años en Inglaterra, puedes traducir. ¿Vosotros pensáis que esto es cierto o que el traductor necesita algo más? Hombre, si ese ejemplo es verdad, supongo que les será más fácil traducir cosas en inglés, pero le faltará toda la base, que es la carrera. Yo pienso que en traducción se deberían de dar cosas, o sea, asignaturas y temarios que te enseñan realmente a traducir textos mejor que simplemente sabiendo el idioma, que tendrás más bases. A ver, ¿pensáis que lo que dais en la carrera os va a servir cuando seáis traductores en el mundo profesional? Yo creo que sí. Al menos lo que estamos dando a partir de ahora en tercero, pues yo creo que es más que lo que sea en primero. Claro, está más enfocado al mundo laboral y también depende mucho de las asignaturas y de especialización. Es más, este año estamos tocando más que nada pues un poco de cada asignatura y de lo que será cada especialización, pero el año que viene supongo que ya sería más, una vez elijamos el itinerario. ¿Crees que las metodologías aplicadas en la carrera se parecen a las condiciones laborales del mundo real o están mucho más controladas? Bueno, están controladas, pero traducir es traducir. Traducir es traducir en la universidad, fuera y en cualquier parte. Yo creo que hay algunos aspectos en los que las condiciones están más controladas y otros que no tanto, es decir, en el sentido de que se parecen mucho a las condiciones en las que trabaja el traductor profesional, ¿no? ¿Cuáles están controladas? Pues, por ejemplo, o sea, controladas vamos a decir en el sentido de que no se parecen tanto, ¿no? a la situación real. Pues, por ejemplo, que no hay límites de tiempo. En un examen sí, ¿no? En un examen sí, pero cuando uno tiene que hacer una tarea de traducción, una tarea de clase, o una traducción obligatoria, o incluso un proyecto más largo, nadie está ahí con la caña, ¿no? Con la espada de Damocles. Habrá un plazo y tal, pero no es desde luego tan exigente, el requisito temporal no es tan exigente como sí lo es en la vida profesional, porque en la vida profesional ese es un problema.